Continuamos con la segunda parte de este tema que se llama el fin del pecado. Tal vez tú estás viendo este video solamente, pues hay una parte 1, puedes ir al origen de este tema, el fin del pecado. Dios dijo que el pecado tendría un fin, pero ya vimos que el pecado es la infracción de la ley, de modo que lo que produce el pecado es la ley. Y vimos que Adán fue creado y Eva, un hombre sin leyes. Nunca Dios le dijo, por ejemplo, hay gente que prohíbe hacer cosas el día sábado, porque Dios descansó ese día. Pero yo más te digo a ti, si tú crees eso, con todo respeto, si Dios quería que el hombre guardara el sábado, ¿por qué no se lo dijo enseguida que él descansó? Si Dios no hizo nada el séptimo día, entonces ¿por qué no le dijo a Adán, no se te olvide, yo descansé, tú también guárdalo? No se lo dijo. La voluntad de Dios era que el hombre viviera sin leyes. Ahora, ¿cuándo entró la ley? Vamos a Génesis 2:17. Aquí dice, más del árbol de la ciencia, que ciencia es conocimiento, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y este árbol simboliza la ley. La ley indica lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, las leyes de tránsito. Si tú ves un letrero que dice alto, pues es bueno que hagas alto, pero si no hay letrero, pues tú pasas enseguida. O sea, la ley te indica que es bueno, peligro, o es malo. Tú sabes ahí. La ley te indica qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Ahora, la ley no es mala, pero el chiste es la interpretación de la ley. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. Este árbol simbolizaba la ley porque era el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y eso es lo que hace la ley. Es bueno que no comas carne de puerco, dice la ley. Y es malo que te la comas. Porque si hay gente que dice que ciertos círculos religiosos, que comer carne de puerco es malo. Ahora, yo no dudo que el exceso sea malo, pero ellos dicen que si tú comes, estás pecando, porque la ley lo dice. Ahora, vamos a hacer un cierre al último, donde vamos a decir que el fin de la ley es Cristo, así que no te preocupes, no prohibimos nada. Dios nunca quiso que el hombre viviera bajo prohibiciones. Ese árbol simbolizaba la ley. Vamos a ver qué pasó cuando Adán se come ese árbol. Mira, Génesis 3, en el versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, ese árbol que simbolizaba la ley. Dice, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, o sea, Adán, el cual comió así como ella. Ahora atención, versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Nota, ese árbol simbolizaba la ley. Y enseguida que Adán y Eva comen de la ley, enseguida conocen, esa es la palabra clave, conocieron que estaban desnudos. O sea, algo le indicó, algo adentro de Adán le indicó y le dijo, está malo lo que estás haciendo, estás desnudo. Acuérdate que Adán siempre había estado desnudo, pero ¿por qué ahora siente pena? ¿Por qué ahora siente una conciencia de pecado? ¿Por qué siente vergüenza? ¿Por qué siente que está malo? O sea, ¿quién se lo enseñó? ¿Quién se lo dijo? La ley. Adán había comido del árbol que simboliza la ley. Porque la ley te da el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces Adán comió de la ley. Adán no tenía una ley escrita donde hubiera una Biblia, donde hubiera un decálogo, los 5 libros que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. No tenía nada, pero en Romanos 2 dice que esa ley se fue escrita a su corazón. Y entonces algo de adentro le dictaba órdenes a Adán. O sea, había un factor adentro llamado ley que le indicaba, estás desnudo, está mal. Hiciste esto, está mal. Ahora, no era la voluntad de Dios que Adán viviera así, pero él decidió por su propia voluntad. Y Dios respetó su libre albedrío. Él quiso comer y Dios lo dejó comer. Ese árbol era la ley. Y esa ley pasó a ser interna, un factor interno que indica que es bueno y que es malo. Pero años después apareció un hombre llamado Moisés,
Y Dios le dio una ley, pero ahora escrita en tablas de piedra. Y ahora ya la gente ya no nomás tiene la ley adentro interna, sino tenía una ley escrita que le señalaba qué era bueno y qué era malo. Vamos a ver este versículo. Está en Gálatas capítulo 3, en el versículo 19. Dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Es una pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Dice, fue añadida. O sea, fue añadida quiere decir que no era el plan original. Así como cuando se lesionó tal jugador en el partido fulano, pues que entre el sustituto. Bueno, la voluntad de Dios era que el hombre jamás se le prohibiera nada. Pero esta ley fue añadida a causa de las transgresiones. Transgresiones son los pecados. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. Dice, hasta. O sea, hasta quiere decir que no iba a durar siempre. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Acuérdate que a Abraham se le dio una promesa. Romanos 4 dice que esa promesa es que sería el heredero del mundo. Así que, y luego Dios le dijo a Abraham que de sus lomos saldrían reyes. Nosotros somos descendencia de Abraham. Dice la Biblia, si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois. Somos judíos en el interior, somos circuncidados en el espíritu. Así que nosotros somos los reyes que Dios le dijo a Abraham que saldrían de sus lomos. Nosotros somos esos reyes. Pero ese reinado iba a comenzar hasta que viniese la simiente. Aquella simiente que se le profetizó también a la serpiente, que le dijo, de la simiente de la mujer va a venir uno que te va a aplastar la cabeza, Satanás. Así que venida la simiente, ya empezó un reinado. Pero mientras tanto estaban con una ley escrita. Si tú dices, ¿para qué sirve la ley? Y la respuesta es, fue añadida entre tanto que viniese la simiente. Aquí el problemita fue que de esa ley escrita hubo un grupo que se llamó fariseos. Y ellos se apropiaron de la ley. Saduceos, religiosos. Gente que obligaron a la gente a hacer cosas que ni la ley decía. Y los empezaron a condenar, a culpar. Y una de las características de los fariseos e intérpretes de la ley es que Jesús siempre los acompañaba de este adjetivo: hipócritas. Siempre iba, intérpretes de la ley, fariseos, hipócritas. Hipócritas porque ellos cargaban al pueblo con cosas pesadas, pero ellos no las hacían. Como ciertos ministros, discúlpame que te diga esto por el video, pero pastores que prohíben cosas, y son los que menos las guardan. Dímelo a mí, yo soy hijo de pastor, nieto de pastor, bisnieto de misionero. Así que yo vi muchas cosas, que pastores que obligan a no hacer esto, pero ellos lo hacen. Aquí la cosa, no tengo yo nada contra los pastores, yo estoy hablándote contra la religión, contra el sistema que ha hecho tanto daño al hombre. Los que mataron a Jesucristo no fueron los judíos, fueron los religiosos. Ellos alborotaron a la gente para que gritaran crucifícale, pero la gente lo amaba. Pero la gente le tenía tanto miedo a la religión debido a que la religión tenía el poder. Así que Dios les dio una ley escrita, pero los religiosos hicieron una religión de eso. Dios nunca quería que hiciera una religión, pero el fariseísmo se caracterizó por condenar a la gente. Y hasta el día de hoy, porque tú puedes decir, pastor, pues ya terminaron. Hasta el día de hoy hay gente que son fariseos, que se disfrazan, dice la Biblia, como apóstoles de Cristo, pero son obreros fraudulentos. O sea, ten cuidado. Yo con estos videos que estamos transmitiendo hacia tu corazón, yo quiero decirte que no todo lo que brilla es oro. Ten cuidado. Por eso nosotros nos basamos, ¿qué dice la palabra para el nuevo pacto? O sea, desde el nuevo pacto para nosotros. No te apropies de que allá ven. Por ejemplo, hay gente que dice, la mujer no debe usar pantalón porque Deuteronomio dice. Pero sí, pero ¿qué dice el nuevo pacto? Por ejemplo, la Biblia dice, no, a nadie conocemos según la carne. El nuevo pacto dice, a nadie conocemos según la carne. ¿Qué tiene que ver las apariencias de la carne con Jesucristo? Ellos dicen, bueno, es que está escrito, pero la pregunta es, ¿dónde está escrito? En la ley. Y Cristo es el fin de la ley. Así que quiero hacer un final en esta segunda parte. Vamos a Romanos capítulo 10, en el versículo 4. Dice, Romanos 10, en el versículo 4, dice, porque el fin de la ley
es Cristo para justicia a todo aquel, no que lee, que cree. Necesitas creer, porque cuando tú crees, para ti ya la ley se acabó. Regresamos con la tercera parte de tu tema, el fin del pecado. Por favor, atiende la tercera parte. Regresamos.